Estamos en otro bloque más de Maite Corea y estuvimos conversando un poquito, viendo los verbos que utilizamos cuando estamos hablando sobre estudiar, postularnos. Entonces vamos a continuar viendo otros verbos más, ¿sí? Entonces presten atención, escuchen, anoten, porque tenemos el verbo repetir, que es un verbo muy importante. ¿Cómo decimos, profe? 따라하다. Y es un verbo que usamos mucho también en Sí, lo que le clase. encanta a la profe Sara. Sí, yo siempre le digo taraseo, entonces un Era verbo, esto. sí, un verbo nuevo, no tan nuevo, conocido, pero... Ajá. Entonces, ¿cómo podemos utilizar este verbo en una oración? 따라해요. O como normalmente yo les digo, 따라하세요. son dos situaciones que podemos Ujú. utilizar mucho. Entonces, cuando ustedes escuchen que si decimos taraseo, si decimos tarajeo, ¿qué tienen que hacer? Repetir. Sí, así de facilito. Después tenemos otra situación. 듣고 따라하세요. Que va a ser entonces, así como señaló la profe, escuchar y repetir. Repetir lo que escuchamos. Ujú. Entonces, por ejemplo, si la profe les dice la misma oración de nuevo, profe, 듣고 따라하세요. y después decimos 한국어, por ejemplo. ¿Qué es lo que ellos tienen que repetir, profe? 한국어를 듣고 따라하세요. Tienen que repetir entonces la palabra, lo que están escuchando. Siempre con voz alta, fuerte, seguros. Pero para tener seguridad hay que practicar, yo no sé. Ay. Bueno, ahora vamos a ver un vocabulario nuevo que sería curso. Ujú. ¿Cómo decimos, profe, curso en coreano? 과정. No es curso nivel de grados, sino que procesos, etapas. Curso. 과정. Entonces, esta palabra sí puede pronunciarse un poquito diferente, un poquito difícil se puede escuchar. Entonces, 따라하세요 de nuevo, 여러분. 과정. Tienen que escuchar bien y tratar de repetir así como escuchamos. Entonces, ¿cómo podríamos usar este vocabulario en una oración? 과정을 마쳐요. ¿Qué sería? Terminar, culminar un nivel de estudio. 과정을 마쳐요. También podríamos usar en otra situación. 한국어는 몇 과정까지 있어요? ¿Qué sería entonces si traducimos al español? ¿Hasta cuántos, hasta qué niveles hay el curso del idioma coreano? Esa es una pregunta que seguramente muchos alumnos Y están sí, haciendo. ajá. ¿Hasta cuándo, profe? ¿Cuánto tiempo yo tengo que estudiar para hablar bien coreano? Siempre preguntan eso. Entonces, hay varios niveles, pero siempre va a depender de cuánto practicamos. ¿Sí? Eso. Entonces, profe, ¿te parece si les repetimos estas dos oraciones? Ajá. 과정을 마쳐요. ¿Y el siguiente? 한국어는 몇 과정까지 있어요? Entonces, este vocabulario, curso, tienen que tratar también de aprenderse bien, de Cursos, memorizar. niveles. Después, tenemos otro vocabulario que va a ser clase. Ahí ya les adelantamos. 수업. ¿Qué es diferente y cómo vamos a utilizar entonces este vocabulario? 한국어 수업을 들어요. Que si traducimos literalmente es escucho la clase de coreano, pero se refiere a asistir a la clase, a tomar la clase de coreano. Entonces, ¿cómo podríamos decir eso, profe, en coreano? 한국어 수업을 들어요. Entonces, así, de por ahí, si están estudiando también en el Instituto Coreano, si alguien les pregunta, ¿qué hacen los entre semana o los sábados? Ya saben cómo pueden responder. 한국어 수업을 들어요. Ahora, ¿cómo podemos usar también la palabra 수업 en otra oración? 수업 중이에요.
Que sería que estoy en clase, estoy en medio de la clase. 아하. Entonces, 수업 중이에요. entonces de por ahí justo suena nuestro celular, nos llama alguien y no podemos contestar. ¿Cómo podemos responder, profe? 수업 중이에요. Que son dos expresiones, dos oraciones que se pueden Ujú. utilizar en nuestro día cotidiano, si somos estudiantes. Ujú. Entonces, vamos a ver ahora otro vocabulario que ya es salón de clase, aula. 교실. Entonces, ¿cómo podemos usar este vocabulario, profe, en una oración? 선생님께서 교실에 계세요. Acá ya estamos aplicando un poquito de las palabras que ya aprendimos antes con las palabras nuevas. Ujú. ¿Qué va a significar entonces esta oración? Que el profesor o la profesora se encuentra en la clase. Entonces, ¿cómo decimos profesor? 선생님께서 교실에 계세요. O también podemos utilizar la palabra 교실 en otra oración. 요리 교실을 열어요. Como que se abre, que empieza la clase de cocina. Que la profe Gina también tenía antes la clase de cocina que quisimos participar, pero no podíamos. Entonces, algún día si la profe vuelve a abrir una clase de cocina y es abierto al público, no duden en aprovechar esa oportunidad, porque van a aprender mucho. Abrir, habilitar también, ¿verdad? 열어요. 요리 교실을 열어요. Entonces, estos vocabularios, estas oraciones, vayan anotando, vayan practicando, ¿sí? Y vayan repitiendo. 따라하세요, 따라해요. Después, tenemos otro vocabulario, profe, que va a ser programa. 일정. Entonces ahí si se fijan también en la imagen, en el memo que tenemos en nuestro dibujo, dice 한국어 수업 일정표. ¿Qué va a ser 일정? Ya dijimos programa, pero ¿cómo podemos usar en una oración? 일정을 신청해요. ¿Qué va a ser? Inscribirse solicitar o un solicitar. curso. También podemos usar en otra situación, en otra oración. 일정표가 변경되었어요. Que se cambió el programa, ¿sí? Que hubo algunos cambios. Puede ser en el horario, en el lugar, o en el día, programa, en el profesor. Sí, o en la clase, hubo un cambio. Ajá. Entonces vamos a repetir de nuevo estas dos oraciones. 일정을 신청해요. 일정표가 변경되었어요. Entonces, vayan anotando. Porque en algún día puede pasar, puede cambiar. Y nosotros, ¿cómo vamos a saber decir que se cambió si no prestamos atención a la clase de hoy o no anotamos? Entonces es importante memorizar. Después, tenemos otro vocabulario que va a ser comienzo de curso. Que así como vemos en español, es luego el inicio. Sí, como una oración ya, comienzo de curso. Pero en coreano hay una palabra para decir eso. Más cortito, más fácil. 개강. Entonces, ¿cómo podemos usar, profe, esa palabra en una oración? 오늘은 개강 날이에요. Que si traducimos al español, entonces va a significar que hoy es el día del comienzo de curso, comienzo de clase. Inicio. Entonces, ¿le repetimos, profe, una vez más? 오늘은 개강 날이에요. Ahora, podemos usar también en otra situación, en otra oración, que va a ser, por ejemplo, 개강식이 있어요. que significa que hay una ceremonia de inicio de curso, comienzo de curso. Entonces, ¿cómo diríamos, profe, de nuevo esta oración en coreano? 오늘은 개강 날이에요. 개강식이 있어요. Que si nos fijamos un poco con la traducción en español es más largo y en coreano es más cortito, Sí, más, siempre. más breve, más fácil también de aprender. Entonces, vayan anotando también. Ahora, tenemos el inicio de curso, comienzo de curso, pero también hay el periodo de
culminación. culminación. Que Ajá. también en coreano es más cortito. 종강. Que también podemos usar en diferentes situaciones, como por ejemplo, 수업 후에 종강식이 있어요. y acá ya tenemos una palabrita parecida al ejemplo que vimos recién, el shik, que nos Ujú. indica la ceremonia de fin de curso. Dice que después de la clase Ujú. tenemos la ceremonia de fin de curso. ¿Podemos repetir, profesor, otra vez en coreano? 수업 후에 종강식이 있어요. Pero podemos usar también en otra situación. Por ejemplo, 종강식 파티를 준비해요. que ya podemos asociar a qué se está refiriendo. Suena un poco parecido a esa palabra party. ¿Qué significa? Entonces, que van a tener una fiesta de ceremonia de culminación de Ajá. curso. Vieron, en español es todo largo, pero en coreano así bien cortito. ¿Cómo es, profe, en coreano? 종강식 파티를 준비해요. Entonces, ¿te parece, profe, si les repetimos una vez más las dos oraciones? 수업 후에 종강식이 있어요. 종강식 파티를 준비해요. Entonces, vayan practicando también, anotando y repitiendo todas las palabras que vamos aprendiendo, ¿sí? Eso es lo más importante. Ahora, ¿qué tal, profe? La clase fue larga, mucho vocabulario. Hubieron muchos vocabularios, pero nuestros televidentes ya se habrán acostumbrado a estos vocabularios. Porque no fueron todos vocabularios nuevos, Tampoco. sino que habían algunos para ir practicando. Sí. Por más de que algunas palabras no conocían de forma escrita, sí o sí ya nos habrán escuchado de haber dicho. Entonces, creo que es un poco facilito. Y si no les resultó tan fácil, siempre tienen la opción de ir a YouTube para ver más calmados. Sí, repasar, rebobinar, volver a escuchar. Pausar y repetir. Sí. Entonces, por lo menos tienen esa opción otra vez. Ujú. Ahora, para darle un cierre a la clase de hoy, profe, ¿qué tal si hacemos un juego? Dale. ¿Sí? Entonces, vamos a tener la imagen. Normalmente los juegos que nosotros solemos hacer es decir el lugar, el vocabulario, pero hoy ya venimos con un ejercicio un poco más difícil. Ahora hay que responder la pregunta. Ahora, ¿qué pregunta va a ser? 여기는 어디예요? Entonces, para ayudarles un poquito, profe, porque nosotras somos buenas, profe, no somos malas, no nos gusta que se compliquen tanto. Entonces, les vamos a ayudar con las sílabas que tiene la respuesta. O les ayudamos un poquito más, profe. ¿Un poquito más? Un poquito más. Son 5 sílabas. Bueno, la profe Gina vino más buena, parece. Entonces, vamos a ayudarles con las 3 sílabas del final, que sería nuestro verbo ser. Entonces, si es que nuestro verbo ser es el de 3 sílabas. Y, yo. Es ¿Dónde estamos nosotros? la clase 교실이에요. Entonces, la palabra aula o salón de clase termina en 받침. 받침 있어요. Entonces, por eso utilizamos 이에요. Eso también tienen que ir siempre recordando, practicando. Entonces, ¿vamos a hacer un juego más, profe, o les dejamos nomás ya libres? Otro más. Otro más. Bueno, vamos a hacer otro más. Entonces, tenemos esta situación. A ver si se acuerdan qué aprendimos con esta imagen. Cómo vemos la cara del niño. Se ve tranquilo, ¿verdad, profe? Entonces, si preguntamos, 한국어는 어때요? ¿cómo es el coreano? Nosotros le vemos a él preocupado, profe. Ay, no. No, ¿verdad? Entonces el vocabulario va a tener 3 sílabas. Les ayudamos hasta ahí nomás, profe, le damos una pista más. ¿Una pista? Una pista más. Bueno, pero vamos a ayudarle con el final nomás, ¿sí? Que termina en yo. ¿Qué tiene que venir entonces antes? A ver, ahí pensando, ¿qué nos dicen? Fácil. Sí, ahí, ¿vieron? Es fácil este ejercicio. Fácil. Entonces ahí están pensando también atrás, a ver si ya tienen el vocabulario. Va a ser
Muy bien. Era. 쉬워요. Qué fácil. Entonces, a ver, profe, ¿les repetimos una vez más? 한국어는 어때요? 쉬워요. Entonces, así ustedes pueden ir practicando en sus casas también. Ustedes mismos pueden ir haciéndose las preguntas y tratar de practicar cómo se responde, ¿sí? Entonces, no se olviden que mañana tenemos la clase de coreano con la profe Jazmín, con la profe Angélica. Entonces, como todos los miércoles, con un lápiz, con un borrador, con un cuaderno, para ir anotando todo, todo, todo. Y no se olviden que nosotras nos volvemos a encontrar martes a las 19:30 horas por Educanal señal. Señal 21. 또 만나요.